nos hizo una pregunta que a todos y todas nos dejó pensando y sobre la cual hemos seguido y continuado pensando. Y comenzó su presentación haciendo la pregunta: ¿qué cosas extrañamos? ¿Qué cosas extrañas? ¿Qué cosas extrañamos? Y en esta mañana, pensando sobre esa pregunta, hay unas cuantas cosas que yo extraño y que comparto con ustedes. Yo extraño que en mi niñez y en mi adolescencia podía jugar en la calle, corría la bicicleta por el barrio, y en el parque de pelota del barrio donde vivía era el lugar donde volábamos chiringa, era el lugar donde enseñé a mis compañeros a jugar fútbol americano sin tumbarnos al piso, por supuesto. Es el lugar donde hacíamos torneos de pelota pinchando bola dura de goma, pero con equipo y todo para cachar, y con un anotador que nos daba la cantidad de hits, de dobles, de jonrones, de bases acumuladas y de puntos. Que jugando en la calle aprendí a jugar gallitos. Mis amigos me enseñaron a jugar listas también. Hacer torneos de chapitas. La única visita que hacíamos al bar del barrio era a buscar una caja de chapitas que nos guardaban cuando abrían todas las botellas, ¿verdad? Y nos guardaban una caja y esa chapita con un palo de escoba la usábamos para jugar pelota. Y extraño el hecho de que mis hijos no van a tener esa experiencia, porque yo no me atrevo a dejar a mis hijos en la calle ahora para que jueguen de esa manera libremente, como muchos de ustedes tampoco se atreven a hacerlo. Y que mis hijos y mis hijas no van a tener la experiencia que yo tuve. Y extraño eso. Extraño también el hecho de que, más allá de las actividades que hacíamos, nos identificábamos con el lugar. Sentíamos que ese parque era nuestro, que ese espacio era nuestro. Nos daba sentido de pertenencia al lugar donde vivíamos, que las calles que recorríamos con las bicicletas era el lugar nuestro. Sentido de pertenencia que a lo mejor posiblemente se ha perdido en estos días, que mis hijos y mis hijas no tienen, quizás no van a tener de la misma forma. Extraño que cuando iba a pie desde mi casa hacia la escuela, habían por lo menos una hilera de 10 o 12 árboles de algarroba, que no era muy agradable el olor que después que caían las algarrobas al piso. Pero lo que recuerdo es que los árboles estaban llenos de cotorras, que por la mañana temprano volaban y se anidaban y se ubicaban en esos árboles de algarroba, y yo iba en la mañana escuchando el cántico de esas cotorras en los árboles. Árboles que ya no he visto ninguno de algarroba como aquella cantidad y que ya no están en ese lugar. Extraño los guayabales, donde caminábamos y cruzamos finca y síbamos con el estómago vacío, llegábamos al otro lado alto de guayabas, de las pequeñas, de las que son en forma de piedra más grandes, ahí cogidas del árbol, sin lavarlas ni nada en el agua, corriéndolas desde ahí. Y hace tantos años que no veo un árbol de guayaba. Y que posiblemente mis hijos y mis hijas no van a saber lo que son ni el palo de algarroba y las guayabas. Y todo eso que extraño, y sumado a eso extraño la integridad y la honestidad en el liderazgo en todos los sectores de la vida. Ese sentido de poder creer en la gente y
saber que lo que los demás nos dicen es la verdad y que no hay razones para desconfiar de las intenciones de otros cuando se nos acercan. Esa limpieza del corazón y el espíritu. Y todo eso que de alguna manera extraño es el resultado de una mala mayordomía. Una mala mayordomía en los recursos naturales, de una planificación y vocaciones irresponsable que no ha tomado en cuenta la importancia de los espacios verdes, de los espacios públicos para disfrutar y de los espacios de la naturaleza que nos sirven para recrearnos y nos sirven para dar vida y salud y para limpiar nuestro aire. Una mala mayordomía de las relaciones, una mala mayordomía de los espacios, de los lugares para la convivencia, para el encuentro, una mala mayordomía de las relaciones interpersonales y del entendimiento y de la comprensión de lo que es nuestra responsabilidad frente a la vida de los demás, frente a las necesidades de otros y en nuestras relaciones con otras personas. Y esa mala mayordomía, esa mala administración, esa administración responsable de eso, me parece que es lo que nos ha robado, nos ha quitado algunas de las cosas que extrañamos y que quisiéramos tener. El Evangelio de Juan en esta mañana nos da un mensaje importante sobre ese tema de la administración, de la mayordomía. Y siempre que pensamos en el tema, decíamos el martes pasado, de mayordomía, pensamos en el dinero, los recursos económicos, en los presupuestos. Pero el Evangelio de Juan apunta un poquito más alto que eso, que no es otra cosa que el resultado de otra mayordomía más importante, que es la mayordomía de la vida. La mayordomía de esos recursos indispensables que Dios nos ha dado para administrarlos en favor nuestro y en favor de los demás, en favor del planeta, en favor de la creación. Y esa me parece que es el tema fundamental de la mayordomía. Y el Evangelio de Juan nos comienza diciendo algo importante. Nos comienza diciendo que la buena mayordomía se trata de cómo nosotros recibimos a Jesús. El Evangelio de Juan nos comienza diciendo que la buena mayordomía tiene su inicio en la acción de Jesús. Por eso en el capítulo 1 de Juan nos dice en el versículo 3: todas las cosas por medio de Él fueron creadas, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por lo tanto, dice y comienza el Evangelio de Juan diciendo que el primer modelo de mayordomo por excelencia fue Jesús, a quien le fueron dadas todas las cosas y que con todo lo que fue dado lo puso al servicio de todo lo que está hecho. En otras palabras, que todo lo recibió, lo puso al servicio de la humanidad, lo puso al servicio de la creación, y que por medio de Él todas las cosas fueron hechas. Por lo tanto, en el Evangelio de Juan, Jesús es el ejemplo máximo de lo que es una excelente mayordomía. Uno que recibe y uno que pone al servicio de otros todo lo que ha recibido. Y hay un ejemplo en ese Evangelio de Juan que nos habla sobre ese acto de recibir a Jesús, de cómo nosotros recibimos esa gracia o recibimos ese mayordomo, ese que nos pide que también seamos nosotros buenos administradores de lo que hemos recibido. Y comienza el Evangelio de Juan en el capítulo 2 hablando de las bodas de Caná, del primer milagro que Jesús realiza. Un relato que, más allá de hablar sobre el vino y sobre el milagro de multiplicación que hace Jesús, de conversión del agua en vino, un milagro que nos
que deben haber en la vida a la hora de recibir a Jesús y a la hora de que seamos buenos mayordomos en el ejercicio de recibir esa gracia que Jesús nos ha dado. El relato nos habla de una fiesta, una celebración, una boda. Y esa boda no es solamente para el pueblo judío un momento de alegría y de gran fiesta, sino que la boda también es un símbolo de lo que es la alianza que Dios hizo con su pueblo en el Antiguo Testamento. Y hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento que cuando hablan de la alianza de Dios con el pueblo, hablan de esa boda, de esa unión entre el pueblo y Dios a través de ese pacto y de esa alianza que hace el pueblo con Dios. Por lo tanto, detrás de esta historia hay un relato que nos recuerda al pueblo de Dios frente a la presencia de Dios con el profeta Moisés, haciendo un pacto con Dios, un pacto de fidelidad, de amor y de acompañar a Dios en su llamado, el llamado que Dios hace al pueblo. El único detallito de este relato es que se acabó la fiesta sin que la fiesta se haya acabado, porque se acabó el vino. Si se acaba el vino, se acaba la fiesta. Literalmente, en tiempos judíos, si el vino se acabó, se acabaron las motivaciones para continuar celebrando. Por lo tanto, la familia de esta fiesta está viviendo y experimentando una vergüenza social enorme, porque se supone que el que invita a la fiesta se haya asegurado de que haya suficiente vino para terminar esa celebración de varios días. Haberse quedado sin vino es haberse quedado en ese estado de vergüenza pública, es quedarse casi en un estado de depresión en medio de la fiesta, es casi que se hayan acabado todas las motivaciones para seguir celebrando. Y sobre todo es un gran desaire que le hacen a los invitados e invitadas a esa fiesta al no tener vino. Jesús está invitado a la fiesta, Jesús está presente. Interviene su mamá en la situación, en el relato, y ahí nos da una primera nota que es importante resaltar. Esta mujer, su mamá María, se acerca a Jesús y le dice a Jesús: no tienen vino. Y Jesús le dice y le contesta algo que parece una mala crianza. Le da una respuesta posiblemente que la mamá no esperaba. Y le dice algo donde le está diciendo: aguántate ahí, espera un momento. Aún no ha llegado mi hora. Por lo tanto, en ese recibimiento de Jesús, en esa escena de la boda de Canaán, María actúa fuera de tiempo. María reconoce adecuadamente la necesidad que hay en ese escenario, pero su intervención y su pedido a Jesús está completamente fuera de tiempo. Y según la perspectiva que María ve la necesidad, no ha llegado el momento para que esa gracia, esa presencia, esa acción de Jesús se manifieste en favor de aquella escena de falta de vino. Y eso nos dice algo importante, que la mayordomía se trata de cómo nosotros respondemos a la iniciativa de Dios en Jesús. Que la mayordomía se trata de cómo nosotros respondemos a la acción y a la gracia de Dios. Y no se trata muchas veces de cómo nosotros entendemos cierta situación y cómo humanamente queremos responder a esa necesidad. Porque cuando está por medio puramente nuestra interpretación del asunto, cuando está por medio puramente cómo nosotros entendemos el escenario, cuando está por medio puramente cómo nosotros desde nuestra humanidad visualizamos eso, muchas veces podemos actuar erradamente, muchas veces podemos actuar a destiempo, muchas veces pudiéramos estar haciendo peticiones o actuando de formas que se salen un poco de la expectativa que Jesús pueda tener con nosotros. Lo que les quiero decir con eso, hermano y hermana, es que la respuesta no puede depender exclusivamente de
vivo y de cómo yo veo la cosa. Porque si depende de nosotros, siempre va a ser una respuesta condicionada. Porque siempre va a depender de cómo yo veo el asunto, cómo evalúo el asunto. Pero lo que el relato nos está planteando es que no se trata de cómo nosotros vemos el asunto, sino cómo lo podemos ver a través de y después de la intervención de Jesús en el escenario. ¿Cómo lo puedo ver como resultado de la acción de Jesús en medio de ese escenario? En otras palabras, la mayordomía tiene que ver con la manera en que nosotros respondemos al llamado y a la invitación de Jesús y no cómo respondemos a nuestros propios llamados, a nuestros propios entendimientos, a nuestros propios caprichos personales. Y hay dos cosas muy distintas ahí. Sin embargo, María mantiene una perspectiva correcta y dice una frase que un poco corrige, digamos, el error adelantado que había cometido. Y es que le dice a la gente de la fiesta: hacer todo lo que Él les diga. Esa frase de María es comparable con lo que el pueblo de Israel le dijo a Dios frente al monte de Sinaí en el pacto que hizo con Dios. Cuando Moisés plantea la palabra de Dios al pueblo, el pueblo dice: estamos aquí para hacer lo que tú quieras que nosotros hagamos. Estamos aquí para cumplir con tu voluntad. Estamos aquí para superar un poco nuestras propias expectativas y hacer lo que tú entiendas que debemos hacer. María, en el relato, asume esa actitud y le dice a los demás: hagan todo lo que Él les pida. Lo cual nos apunta a lo que es la verdadera, la auténtica respuesta ante Jesús, y es hacer lo que Él pide que nosotros hagamos. Es responder con nuestra vida a lo que Él quiere que nosotros hagamos. Es responder a su voluntad, es responder a su llamado, es responder a su invitación, es estar abierto a esa voluntad y es responder al Señor en afirmativa de su llamado y de su invitación hacia nosotros. Y la buena mayordomía parte de esa voluntad para hacer lo que Dios pide que nosotros hagamos, de esa voluntad para cumplir lo que Dios pide que nosotros podamos cumplir. ¿Qué es lo que hay en el escenario del relato? Y lo que hay aquí nos da luz en parte sobre un problema profundo mayor que hay en la historia. El relato dice en el versículo 6 que había 6 tinajas de piedra para agua. Y ya de entrada, cuando leemos que había 6, hay un problema. Porque en la tradición judía 6 es el número imperfecto. Por lo tanto, hay una cantidad imperfecta de tinajas. Todo el relato bíblico desde el Génesis apunta al número 7 como el número de la perfección. Sin embargo, el relato dice que habían 6 tinajas y que esas 6 tinajas estaban dispuestas para el acto de purificación según se hacía en la tradición de los judíos. Por lo tanto, ese escenario incompleto de 6 tinajas, ese escenario no solamente incompleto, sino que está reservado para cumplir con los rituales de purificación, nos da una idea de lo que hay detrás de esta falta de vino, de esta fiesta que se ha acabado, de este sentido de momento de que se ha parado el motivo para celebrar y continuar celebrando. Lo que hay detrás de esto es una religiosidad que no ha podido satisfacer profundamente la vida y el sentido de un pueblo. Lo que hay es un sentido de religiosidad que no ha podido completar, que no ha podido proveer un sentido pleno de lo que es la vida, de lo que es la vinculación con Dios y de lo que es realmente el recibimiento de Jesús en nuestra vida. Lo que hay es un escenario incompleto que no aporta absolutamente nada a la necesidad
dice el Evangelio de Juan es que Jesús está enfrentando un escenario de vida que está vacío de sentido, de significado. Un escenario de vida que está incompleto. Un escenario de vida que no hace la provisión necesaria para que pueda haber abundancia y respuesta a esa abundancia. Por lo tanto, el reconocimiento de eso que de alguna manera nos falta frente a Jesús, el saber que la gracia de Dios es lo que completa en nosotros lo que falta, el saber que la gracia de Dios es la provisión que suple aquello que falta en la vida, aquello que de alguna manera sentimos que no nos hace sentido, aquello que no provee significado a nuestra vida. En esta escena de la boda de Canaán, inmediatamente después Jesús dice: llenad de agua estas tinajas. Las llenaron hasta arriba. Y resulta que el agua se convierte en vino. En otras palabras, Jesús hace una provisión abundante para la vida de aquellos que están celebrando la fiesta. Hace el milagro de conversión y provee aquello que hace posible que la celebración y la fiesta pueda continuar. No solamente hace la conversión, sino el que hace la prueba del vino se da cuenta que es el mejor. ¿Qué es el mejor? El que es suplido en esta última parte de la fiesta. Y que dice el maestro Sala que Jesús hace y que el que dice la fiesta hace todo lo contrario a lo que hace todo el mundo. Que ahí lo dice. Así todo el mundo cuando hace la fiesta provee el vino mejor al principio. ¿Por qué? Porque cuando ya la gente está bien contento, que no pueden discernir una cosa a la otra, cuando le meten y le ponen el barato al final, nadie va a saber si es bueno o si es malo. Esa es la costumbre, ¿verdad? Que era la costumbre y es lo que se hacía ahí en esas fiestas. Pero Jesús ha actuado al revés. Ha provisto el mejor vino para el final. Ha superado las expectativas de la gente en la boda. Ha superado las expectativas del pueblo. Y esa abundancia de vino bueno para el final no es otra cosa que un símbolo de su gracia. De que Jesús nos ha dado y nos ha traído lo mejor, de que Dios en Jesús ha dado lo mejor de sí mismo en favor de la humanidad, en favor nuestro, de que Jesús ha provisto lo mejor, la mejor posibilidad para la vida. Y por eso dice el texto de Juan que Jesús dijo que Él ha venido para dar vida y vida en abundancia. Y el concepto de vida en el Evangelio de Juan no es la vida del bios, de la vida biológica, es la vida del Zoe con Z, Z-O-E. Y el Zoe no es la biología, el Zoe es la vida con sus relaciones, la vida con su abundancia de bien, la vida como posibilidad de ser vivida, como una experiencia plena, completa, la vida que es motivo para celebrar, la vida que es motivo para celebrar. Por lo tanto, el relato nos está diciendo que Jesús en su llegada ha provisto de vida abundante, ha provisto de herramientas para afirmar y celebrar y vivir una vida de relaciones, una vida de significado, de sentido, una vida de integridad, de honestidad, una vida que proyecte paz, que proyecte justicia, una vida que haga el bien, una vida que construya, una vida que cuide de los espacios naturales, una vida que administre responsablemente la vida, las relaciones, las emociones, los sentimientos. Ese vino abundante, esa conversión, esa gracia de Dios regalada y dada a nosotros y nosotras. Y esa es la buena mayordomía, tener la disposición de recibir esa gracia, tener la disposición de recibir, de atesorar
y de administrar esa abundancia de bien que Dios nos ha dado. Y es por eso, hermanos y hermanas, que frente a ese Jesús que se acerca, frente a esa necesidad de recibirle con la actitud correcta, sabiendo que Él es el protagonista de esa experiencia de mayordomo y que no somos nosotros, que Él es la fuente de todo bien, de toda buena dádiva y que no somos nosotros, reconocer que Él es la fuente de vida y es la razón de la vida abundante y abrir nuestra vida para que ese milagro de abundancia de gracia se pueda dar en nosotros y nosotros podamos administrar todo lo que hemos recibido de Dios, la vida que hemos recibido de Dios, el amor que hemos recibido de Dios y todo lo que con ello Él nos ha dado. Por lo tanto, abrirnos a ese milagro, darnos cuenta que Él ha puesto en nuestras manos esa abundancia de bien, es una gran responsabilidad que necesitamos ejercitar en favor nuestro y en favor de los demás. Dios ha puesto abundante gracia en tu vida. Dios ha dado abundante gracia por nosotros y por nosotras. ¿Qué hacemos con esa abundancia? ¿Cómo administramos esa abundancia? Es la respuesta que cada uno de nosotros debemos dar.